Lo que sí que voy a leer el texto, voy a arrancar solo con un texto. En primera de Filemón, o es la única carta que tiene Filemón, carta a Filemón, es un capítulo, simplemente con 25 versículos. Vamos a leer el versículo 15, y lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Repito el texto: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Le damos un fuerte aplauso a la palabra. Estoy sintiendo paz, hermano. Este versículo o este mensaje que yo pude recibir de parte del Señor, hay mensajes que los buscas, que los escuadriñas, que pones personajes, pero hay versículos o mensajes que te los da el Espíritu Santo, te iluminan la palabra y te da un sentimiento y te lo da todo el Señor. Es como que te lo regala, apenas sin buscar. Me acuerdo que este versículo nació en mi corazón un sentimiento y me ponía el Señor carga de quizá personas que se habían entregado al Señor, habían estado un tiempo y quizá se habían alejado, apartado, y de repente en ese trato han vuelto otra vez a la iglesia. Y Señor, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué estuve apartado? Si parece que otra vez estoy aquí y parece que estoy otra vez en el punto de salida. Pues este es el sentimiento, y yo le he puesto los tratos de Dios. Los tratos de Dios. La carta a Filemón es una carta, como he dicho, de un capítulo, 25 versículos. El autor es Pablo. Filemón es un hombre adinerado de la primera iglesia primitiva, colaborador de la iglesia, y un hombre adinerado porque tenía siervos. Y Onésimo, este hombre que parece ser que huye de la casa de su amo, este hombre es siervo, es esclavo, ha cometido una falta, ha cometido un error, un descuido, y parece que se ha alejado de la presencia de su Señor. La palabra poco más podemos entender de ellos, poco más hay de que sepamos de estos hombres, pero de Pablo sabemos que es un hombre llamado Saulo de Tarso, un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que en celo porque él es fariseo y él en su cultura criado a los pies de Gamaliel, un hombre con mucha sabiduría en su tiempo, avanzado en su era o en su época, y este hombre ha empezado a perseguir a la iglesia. Pero como ustedes conocen la historia, yendo hacia Damasco, ha tenido un encuentro con Jesucristo. El que se encuentra con Dios cambia. Y cuando se ha encontrado con el verbo de vida, ha caído a sus pies y ha dicho una frase que a mí me quebranta: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Se ha puesto en el servicio del Señor en el primer toque. ¿Qué quieres que haga? Ha pasado el tiempo y ahora Pablo, un hombre, lo veo yo así en la escritura, hermanos, rudo, un hombre con carácter, y un hombre que ha empezado a dejarse llevar por Dios y ha empezado a predicar en las iglesias, ha empezado a fundar, a abrir caminos, y es un hombre que defiende la doctrina. Del Nuevo Testamento, 13 o 14 cartas se atribuyen a su nombre, y quisiera empezar diciendo que en la carta de Romanos veo a un Pablo, y en Romanos, cuando veo a Pablo doctrinando la iglesia, veo a un Pablo enseñando la gracia de Cristo Jesús, defendiendo que la salvación solamente es por la fe, y la fe puesta en Jesús, y esto es el don de gracia. Veo un Pablo que empieza a debatir y empieza a comparar a Adán con Cristo, Adán y el postrero que es Cristo, y empieza a decir que Adán la condenación y Cristo la salvación. Vemos también que habla, y un rótulo que pone Reina Valera en un capítulo es: pecado que mora en mí. Y Pablo es capaz de decir que lo que yo quiero, eso es lo que yo no hago, y lo que no quiero es lo que hago. Dice: el bien me cuesta y el mal me sale solo. Y empieza a decir que hay una ley en sus miembros que se revela contra sí mismo y contra la ley de Dios. Pero da gracias al Señor Jesucristo, que es quien lleva su barco. Veo a un Pablo en el capítulo 12 que habla a la iglesia de los deberes como cristianos, y saca los dones del servicio. Dones dentro de la iglesia del servicio que habla Pablo en el capítulo 12, dando deberes a los cristianos.
Defiende la doctrina en el capítulo 14, débiles de la fe. Vemos un Pablo que defiende con cariño y doctrina a los romanos. Vemos también en Primera de Corintios que empieza a escribir el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, entre tanto, el capítulo 7 administra los matrimonios, y empieza a hablar en el capítulo 7 administrando deberes matrimoniales. Vemos en el capítulo 11 cómo este Pablo también tiene que enseñar el atavio hacia las mujeres, y en el capítulo 11 doctrinar la Santa Cena. Vemos un Pablo que quiere ordenar y que defiende la doctrina sana y pura. Vemos un Pablo que en el capítulo 12 habla sobre los dones de milagro, los dones de sabiduría, los dones de fe, y empieza a doctrinar a la iglesia sabiendo y entendiendo el orden que tiene que tener. Sigue administrando en el capítulo 13, que dice preeminencia del amor, el capítulo quizá más predicado, que dice sin amor nada soy, nada tengo y nada valgo. Y dice permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor, pero el mayor, el amor. Gloria al Señor. Capítulo 14 vemos a Pablo de igual manera doctrinando, hablando sobre las lenguas angelicales, celestiales, que el hombre no entiende, que te edificas a ti mismo. Pero también doctrina a la iglesia y dice cuando venga gente nueva, quizás evitar hablar tanto en lengua y más el orden de la profecía, porque edifica al inconverso. Vemos en el capítulo 15, que este es el que más me enamora y el que más me encanta, que Pablo tiene que hablar de la resurrección, y tocando la resurrección, creyendo y creo que es la columna vertebral del Evangelio, Pablo tiene que hablar de la resurrección y decir a la iglesia, si no creéis que Jesús murió y resucitó, comed y bebed porque mañana moriremos. Pero Pablo dice, eso no es así, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empieza a hablar sobre la resurrección, dice, en vana sería mi predicación si no creyera esta doctrina, y en vano sería vuestra fe. En vano sería la fe, iglesia, y en vano sería que yo predicare si no creyere que hay resurrección entre los muertos. El primer sentimiento que entró Dios a mi vida y a mi corazón cuando abracé el Evangelio fue que un día estaría con mis seres queridos. Gracias a ese sentimiento que yo tuve nada más que pisé la iglesia, lo primero que me administró el Espíritu Santo fue que estaría con mis seres queridos, y gracias a esa palabra que entró en mi vida y en mi corazón, hoy estoy predicando la palabra santa y digna y pura del Evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Creo que es para mí una de las vértebras principales del Evangelio, la resurrección. Pero también ya en el capítulo 15 me enamora, cuando en el versículo 51 Pablo tiene que empezar a decir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Y nos da ahí una pincelada del día del arrebatamiento. En 2 de Corintios, Pablo tiene que defender su ministerio. E incluso tiene que decir tener misericordia, aun cuando levanten falso testimonio. En 2 de Corintios vemos un Pablo que defiende su propio ministerio e incluso llama a que tengan paciencia y misericordia uno con otros, incluso cuando hablen mal de uno. En la carta a los Gálatas habla sobre el hombre carnal y el espiritual, y empieza a hablar de los frutos: enemistad, ira, contienda, celo, divisiones. Dice esos frutos de la carne. Y empieza a hablar del fruto del Espíritu. Uno del Espíritu. Dice paciencia, misericordia, bondad, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad. Gloria al Señor. Y también está muy conectada a la carta de Romanos, que habla sobre la fe en Cristo Jesús. Vemos un Pablo que doctrina y un Pablo que enseña. En la carta de Efesios empieza diciendo que hay que reconciliarnos con la cruz. Habla de la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Habla de la nueva vida en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Empieza a hablar de someteros los unos a los otros en el amor de Dios. Pero también empieza a decir una alegoría diciendo: la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, la iglesia es el edificio, Cristo es la piedra principal,
y la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Pero en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, tiene que decir revestidos de toda armadura de Dios. Le tiene que decir a la iglesia revestido del yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón del presto de la verdad, las sandalias, el cinturón de la verdad, las sandalias del presto del evangelio, el escudo para parar los dardos del enemigo y dice la espada que es la palabra de Dios. Dice revestidos de toda armadura de Dios para resistir el día malo y habiendo pasado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Veo un Pablo en Filipenses que da gracias a la iglesia por sus donativos, su colaboración, pero también les habla de los falsos maestros y les conduce a la verdadera doctrina. Y dice una doctrina tremenda en el capítulo 4, versículo 4, que dice: Filipenses, regocíjate siempre en el Señor. Otra vez digo, regocíjate. Y digo doctrina porque es una enseñanza que trae Pablo, que es diferente el regocijo que la felicidad. La felicidad es a causa de los momentos que el hombre puede tener o la mujer alrededor. El gozo no es externo, el gozo viene del interior. La felicidad puede ser un día que tienes un cumpleaños y te traen un regalo. Quizá con respecto de un viaje que te vas a unas islas. Quizá la felicidad puede venir de abrazar a un ser querido. Pero a veces esa felicidad se marchita cuando los juguetes se estropean, cuando los seres queridos parten o cuando no hay economía. Sin embargo, el gozo es diferente. El gozo nace de una relación íntima con Dios. Nace el gozo de una relación íntima con la presencia del Espíritu Santo. Y quiere decir que a veces quizá no tenemos esos juguetes que queremos, o quizá a un ser querido le tenemos que decir adiós, o quizá estamos pasando enfermedad, o quizá lo estamos pasando mal económicamente, pero sabemos en quién hemos confiado. Y parece ser que tenemos gozo, alegría, porque vivimos y caminamos, confiamos en aquel que nos llamó, aquel que nos justificó y aquel que nos limpió. Esto es el gozo, por eso a veces la gente no lo puede comprender. ¿Cómo es posible que estés pasándolo mal? ¿Cómo es posible que estés en el hospital, quizá llorando la despedida de un ser querido, pero sigas diciendo: Cristo vive, Cristo es el dueño de mi alma, Cristo es mi descanso, Cristo es mi paz, bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso dice la palabra: el evangelio para el mundo es locura, pero para el que cree es poder. Y a su nombre, ¡Gloria! Gloria. Toda la gloria para Dios. Amén. Está Dios aquí, hermanos. Amén. Vemos un Pablo que doctrina en Colosenses. Y Pablo en la iglesia de Colosenses tiene que defender la verdadera doctrina. Se ha levantado el gnosticismo, creencias raras, filosofías que dicen que la materia es mala, por cuanto Cristo, cuando tocó materia, se volvió pecador. Jehová Dios reprenda las falsas doctrinas. Amén. Jesús era santo en el trono. Amén. Cuando los arcángeles, serafines, querubines le decían: santo, 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 Él era santo cuando estaba en el portal, cuando nació, cuando venían a los pastores y le decían santo. Y Él era santo en la cruz del Calvario. Y Él sigue santo, 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 santo. Y la iglesia de la Tour confesamos en esta tarde que Él es santo, 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 santo. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 9 dice: y en Él habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. En Primera de Tesalonicenses vemos a Pablo que habla sobre la gloriosa venida del Señor y escribe por ellos que se enfoquen en una vida en rectitud en el Evangelio. Les dice de hablar una vida en rectitud porque la venida del Señor está pronto. Vemos un Pablo en Segunda de Tesalonicenses que tiene que aclarar un poquito el tema de la segunda venida del Señor y decir que todavía no vendrá sin antes que venga una apostasía, una falta de fe, y ahí se manifestará el hombre de pecado
que al presente dice hay quien lo detiene. Dice, y al presente hay quien lo detiene. No voy a meterme en cristología, perdón, en teología, pero decir que el que lo detiene es el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo se ha llevado con la iglesia, se manifestará aquel eunuco hombre de pecado. Que Jehová Dios lo reprenda. Primera de Timoteo, vemos a Pablo, que se llaman cartas pastorales, su hijo quizá en el Espíritu, y le da instrucciones a la iglesia cómo tiene que llevar los deberes de los obispos, los deberes de los diáconos, conseja para la actitud de la iglesia. Y en el capítulo 3, versículo 16, lanza una bomba y dice a Timoteo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la vida. Dice, Dios hecho o manifestado en carne. Indiscutible, no se puede discutir. Jesús es Dios. Lo repito, Jesús es Dios. En segunda carta de Timoteo habla de cuidar con fuerza del verdadero evangelio, de la apostasía fuera de la iglesia. Exhorta a permanecer en la palabra del Señor. Y en la llamada carta a Tito, también llamada carta pastoral, en el capítulo 2, versículo 13, hablando de la maravillosa persona de Jesucristo, dice, Jesús es el Dios y Salvador. Vemos un Pablo que doctrina, vemos un Pablo que defiende la iglesia ante las falsas doctrinas o herejías que se están levantando en aquel tiempo. Pero la carta que hemos leído de Filemón es diferente. Pablo no está doctrinando, ni está defendiendo. Pablo está intercediendo por un amigo. Pablo se ha encontrado con Onésimo, o Onésimo se ha encontrado con Pablo. Y Pablo, que conoce a Filemón, tiene que escribir e interceder. Y le tiene que decir, quizá ha hecho algo malo, se ha escapado, no sé lo que ha hecho. Pero quizá para esto se apartó de ti. Quizá para esto se fue de la casa, huyó. Ahora para que lo recibas para siempre. No solamente como tu siervo, tu esclavo, sino como tu hermano en Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos un Pablo que tiene que sacar esto. Pero vemos a Onésimo que se ha encontrado con la palabra. Onésimo ha oído y se ha encontrado con Pablo, la predicación. No sé qué mensaje le predicaría Pablo. Me imagino que le predicaría que Jesús murió por él y por sus pecados. Quizá le predicaría que Dios te perdona y Dios te ama. No sé el mensaje que quizá le predicó Pablo a Onésimo, pero Onésimo, algo ha pasado dentro de sus entrañas. Dentro de sus entrañas, cuando ha recibido la palabra, ha tenido que cambiar. Y ha pasado algo dentro de él, se ha tenido que arrepentir. Y cuando se ha arrepentido, ha podido volver a la casa. Qué bueno es cuando la palabra llega a tu vida, la recibes en tus entrañas y produce fruto de arrepentimiento. Gloria al Señor. Creo que la palabra es pura. La palabra es santa. La palabra transforma. La palabra cambia. La palabra liberta. Bendita es la palabra de Dios. Por eso ahora va el mensaje y entramos en el mensaje, iglesia. Los tratos de Dios. Cuando uno se encuentra con Jesús tiene que cambiar. Cuando uno se encuentra con la palabra tiene que cambiar. Pero los tratos son de Dios. ¿Me dejan que ponga un personaje? Que Dios lo moldeó. Porque no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Hay un hombre que se llama Pedro. Y me llama la atención en la palabra del Señor que Pedro lleva pescando toda la noche. Y cuando Pedro se encuentra con el Señor, conocemos la historia, le dice, Pedro, echa las redes. ¿Cómo es posible? Lleva toda la noche pescando, no ha conseguido nada. Y ahora viene Jesús, que es carpintero, maestro, no entiende de la mar a los ojos de Pedro. Pero Pedro lanza una palabra. Dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Quién traga triunfante al Evangelio? Ha confiado en la palabra de Cristo. Es verdad que tengo experiencia, es verdad que sé que llevo toda la noche pescando, es verdad quizá tú no tienes la experiencia ni la edad que tengo yo, pero yo más bien en tu palabra echaré la red.
Y ahora dice la Escritura que ha echado las redes, esa pesca milagrosa, dice la palabra, y ahora tiene que decir Pedro, dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. No solamente ha creído en su palabra, sino que ahora ha reconocido su estado soy pecador. La palabra la ha reconocido y ha reconocido su estado de que es pecador. Qué entrada al Evangelio, una entrada tremenda. Reconoce la palabra, reconoce que es pecador, pero ahora hoy más, empieza a caminar con el Maestro. Y conocen ustedes la famosa barca o escena de la barca, donde está Jesús y sus discípulos, y empiezan todos a tener miedo. Todos están amedrentados porque se levanta la tormenta, hay oscuridad, todos tienen miedo. ¡Ay! ¡Ay! Sin embargo, de repente aparece una sombra, algo a lo lejos, y empieza un fantasma. Nos hundimos, un fantasma. Pero Pedro se pone en medio de ellos y se queda mirando y le dice, Jesús, eres tú. Y cuando ha dicho Jesús, eres tú, le ha dicho Jesús, ven. Y Pedro ha empezado a caminar por lo imposible. Pedro ha bajado y ha empezado a caminar por encima de la tormenta, por encima de aquello que no se puede caminar. No hay mejor entrada en el Evangelio. Primero, ha reconocido su palabra, ha obedecido su palabra, reconoce su estado y su condición de que es pecador, y es capaz de andar por lo imposible, lo que nadie puede hacer. Pero hay más. Ahora están todos los discípulos y empiezan a hacer preguntas. ¿Quién es Jesús? Parece que a Jesús no lo entienden. Jesús es el incomprendido de su época. Incluso sus discípulos no entienden quién es Jesús. Unos dicen un profeta, otros dicen que si Jeremías, que si... ¿Quién eres? Y Jesús le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Todos se quedan callados. Pero Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué trato? No hay una entrada mejor en el Evangelio. Entra creyendo en la palabra, reconociendo la condición de pecador, andando por lo imposible, y tiene revelación de Dios, de lo alto. Vaya entrada en el Evangelio, no hay otro como Pedro, no se le puede aguantar. Pero Dios, Jesús, le tiene que decir, te tengo que tratar. Has entrado muy fuerte, pero tengo que tratar tu vida. Y le ha dicho, Pedro, me vas a negar. No, todos te van a negar menos yo. Todos te van a negar menos yo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso nosotros? Nunca dejaré mi fe, nunca dejaré el cargo, nunca me iré de la iglesia, nunca. Pedro, me vas a negar. Y lo que Dios dice se cumple, hermanos. Porque entra en el trato de Dios. Y el trato de Dios es la humildad, la sencillez. Y ahora en el trato Pedro lo ha negado. Y Pedro se ha olvidado de las promesas que Dios le ha hecho. Dios le dijo, vas a ser pescador de hombres. Pero hemos visto en la palabra que se ha dado la vuelta y ha empezado a ser pescador común. Ha abandonado las promesas. Ha dejado su fe. Pero Jesús en la resurrección ha ido a buscar a Pedro. Y cuando ha aparecido en la playa, Jesús en la playa y Pedro se le queda mirando, dice la palabra, se ciñe, salta corriendo hacia Pedro, hacia Jesús, y cuando llega delante de él se queda uno enfrente del otro. ¿Se lo pueden imaginar? Jesús y enfrente Pedro, y se le queda mirando a Pedro, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? No le reprocho nada. No me imagino a Jesús dándole una mala mirada. No le mira por encima del hombro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, sí, apacienta a mis corderos. Y Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Más que todos estos. No puede leer, dice, más que todos estos.
Y dice Jesús, apacienta mis ovejas. Y ahora Jesús le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y ahora dice Pedro, tú lo sabes todo. Amén. Pedro ha entrado en el trato de la humildad y la sencillez. Y voy a decirlo y hagan lo que quieran, porque el que se humilla, Dios lo alza. Pero el que se alza, Dios lo humilla. Por eso Pedro ha tenido que estar en el trato de la humillación, pero Pedro, cuando ha reconocido que todo lo que tiene, que todo lo que es, se lo ha dado Dios y ha dicho, tú lo sabes todo, es cuando Dios lo ha podido usar y utilizar. Por eso digo en esta tarde, aquel que se humilla, Dios lo alza, pero el que se alza, Dios se humilla. ¡Aleluya! ¡Que a su nombre! ¡Que esa gloria! Cuando uno reconoce su dependencia de Dios, cuando uno reconoce que todo lo que tiene, todo lo que es de Dios, empieza Dios a trabajar contigo. Por eso en esta tarde vuelvo a Onésimo. Onésimo tuvo que ser tratado por Dios. Huyó. Y no sé el mensaje que escuchó, pero me imagino, me dejan que imagine un poco, sin irme de la Biblia. Me imagino que le empezaría a decir, Pablo, Cristo te ama. Cristo murió por ti. No hay nada que Cristo no te pueda perdonar. Mira, yo era perseguidor, era maltratador de la iglesia, era un hombre que no merecía su misericordia y ahora estoy predicando su palabra. Me imagino a Onésimo diciendo, no, a mí no me puede perdonar. Y Pablo diciéndole, sí, Dios te perdona. Y en esta tarde así lo digo a la iglesia, los tratos son de Dios. Dios te perdona, Dios te restaura, Dios te ama. Que bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Podemos cerrar los ojos y dar gracias al Señor por la palabra.